Buenos días, hermanos, amigos. ¿Cómo le ha ido? Acá nosotros muy bien, gracias a Dios, muy bien. Y estoy invitándoles que vamos a hoy estudiar la Santa Palabra de Dios, pero ante todo vamos a pedir la dirección divina. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre Santo, aquí estamos nuevamente con el propósito de estudiar tu Santa Palabra, compartir tus enseñanzas, esperando que cientos o miles de personas puedan llegar este mensaje a ellos y puedan entender los maravillosos mensajes que hay en tu Santa Palabra. Pedimos tu bendición y tu protección para muchos miles de personas que se encuentran con grandes problemas. Pedimos tu ayuda para cada uno, Señor, y que los mensajes puedan llegar al corazón de muchas personas. En el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo te imploramos estas peticiones. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar, pero ante esto tenemos una lectura bíblica, se encuentra en el libro de los Salmos, en el Salmo 27 y el versículo 4. Dice: una sola cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. Esa es una de las oraciones que el rey David estaba haciendo, pidiéndole a Dios que él quisiera estar siempre en su santo templo. Y es lo que muchas personas anhelamos, estar siempre en el templo en compañía de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar algo sobre, el título dice, llenados por la palabra. ¿Por la palabra de quién? Por la palabra de nuestro Dios. Él nos dice aquí tengo un Salvador resucitado. Tengo un Salvador resucitado. En Él confío y Él nunca permitirá que yo sea confundido. Eso dice, tengo un Salvador resucitado. Y nos sigue diciendo, yo triunfo en su nombre. Él es mi justicia y mi corona de regocijo. En lo que respecta a esto, nadie piense que su caso es sin esperanza, pues no es así. Quizás os parezca que sois pecadores y estáis perdidos, pero precisamente por eso necesitamos un Salvador, porque somos pecadores, estamos perdidos, necesitamos alguien que nos salve. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Nos sigue diciendo, si tenéis pecados que confesar, no perdáis el tiempo. Él nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso nos dice en la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan 1:9. Eso nos dice, y será saciado los que tienen hambre y sed de justicia, pues Jesús lo ha prometido. Eso nos dice en el libro de San Mateo 5 y el versículo 6, donde dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Precioso Salvador, sus brazos están abiertos para recibirnos y su gran corazón de amor espera para darnos su bendición. Hay unas preguntas que hacen muchas personas, nos las podemos hacer. Dice, ¿qué es lo más espera? ¿Qué es lo que más espera? Hay otra, ¿cuál es su más profundo clamor del corazón? ¿Cuál es
su más profundo clamor del corazón. Otra pregunta. Quizás no has pensado acerca de esto recientemente. Quizás solo estás tratando de sobrevivir o quizás piensas en esto todos los tiempos. Toma un momento de hoy para pensar acerca de dónde encuentras su más grande gozo y su más grande cumplimiento. Al hacerlo, reflexiona en el Salmo 27:4. El Salmo 27:4 acabamos de leer que dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En eso debemos nosotros meditar, en ese hermoso pasaje bíblico. Y dice, precisamente, nuestro Salvador está en sus brazos abiertos para recibirnos y su gran corazón de amor espera para darnos su bendición. Una porción más tenemos aquí. Nos dice: todas las porciones de la Biblia son inspiradas por Dios y provechosas. Tanta atención merece el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Los dos son palabra de Dios, y por lo tanto, al abrir su palabra, al estudiarla, debemos estudiarla con reverencia, Nos sigue diciendo, al estudiar el Antiguo Testamento, hallamos manantiales vivos que brotan de lugares donde el lector indiferente solo haya un desierto. La persona que tiene el deseo de aprender, lo estudia con humildad, encontrará maravillosas promesas, pero la persona que solamente lo lea como leer un periódico, no entenderá nada lo que quiere decirnos ese libro de Apocalipsis, porque nos dice, porque el libro de Apocalipsis, junto con el de Daniel, merecen estudio especial. Son dos libros sumamente importantes, proféticos, pero con unas profecías sumamente importantes. Ya muchas de ellas ya se han cumplido y hay otras que están en desarrollo, y nosotros esperamos ese cumplimiento. Dice: cada maestro temeroso de Dios debería considerar cómo comprender y presentar más claramente el Evangelio que nuestro Salvador en persona vino a dar a conocer a su siervo Juan. Juan recibió esos mensajes, esas revelaciones, estando preso allá en una isla de Patmos. Él, allá lo llevaron, porque según la tradición dicen que lo metieron a una paila de aceite hirviendo y no murió. Y ahora lo llevaron a la isla. Allá pensaron que iba a morir, pero allá fue Dios a estar con él. Y allí Dios le dio todas estas visiones, y que en algunos momentos vamos a estudiar más, un poquito más acerca de esto. Nos dice que Juan era el discípulo amado de Dios, y Dios fue allá a visitarlo donde él se encontraba preso. Según aquí nos dice también, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Nadie deberá desanimarse al estudiar el Apocalipsis a causa de su simbolismo aparentemente místico, porque realmente tiene unos símbolos bastante complicados para la mente, pero para la mente que no busca la dirección de Dios, pero para la mente que busca primeramente la ayuda de Dios,
Dios se lo da a entender. Nos dice también, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dice dichosos. Esa palabra bienaventurado quiere decir dichosos. Dichosos los que leen, estudian estas maravillosas profecías y enseñanzas. Sigue diciendo, cuando se despierte un amor verdadero por la Biblia y el estudiante empiece a ver cuán vasto es el campo, cuán precioso es su tesoro, deseará echar mano de toda oportunidad que se le presente para familiarizarse con la santa palabra de Dios. Sí, su estudio no se limitará a un tiempo y un lugar determinado, y este estudio continuo es uno de los mejores medios de cultivar el amor hacia las escrituras. El estudiante debería tener siempre consigo la Biblia. Si tenéis una oportunidad, leer un texto y meditad en él. Mientras andas por las calles, estás esperando un ferrocarril o estás en un lugar de una cita, mientras tenga el tiempo a estudiar porciones de la palabra de Dios. También dice, aprovechad la oportunidad de adquirir algún pensamiento del tesoro de la vida, que es la palabra de nuestro Dios. Decíamos que Juan estaba en la isla de Patmos, recibió mensajes y vamos a verlo en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis ahí nos narra, vimos que muchas personas no lo pueden entender, pero nosotros con la ayuda de Dios trataremos de buscar explicaciones acerca de lo que Dios nos está diciendo y nos trata de enseñar. Dice aquí el versículo 1 del Apocalipsis, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarse a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Es una revelación que Dios les está dando, que Dios le está enviando a su siervo Juan. Dice, y la manifestó cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y ese ángel no es un desconocido para Juan, pero en las condiciones que se le presentó ese ángel, él dice, me parece conocerlo. Pero ese personaje era nuestro Señor Jesucristo, que vino a platicar, a visitar a Juan. Nos sigue diciendo el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías, porque el tiempo está cerca. Dichoso esos que leen estas maravillosas enseñanzas. En el versículo 9, vamos a leer, versículo 9 nos dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la palabra de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Aquí Juan está diciendo por qué razón él se encuentra en la isla de Patmos.
fue desterrado para allá. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios, por dar esos mensajes, por predicar a Jesucristo resucitado. Por causa de eso, lo llevaron prisionero a la isla de Patmos para que allá murieran. Pero qué dicha de él. Allá fue su amigo Jesús a visitarlo. Y ahora él está diciendo que yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos. ¿Por qué razón? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ese día que estaba Juan en el día del Señor es el día santo del Señor, el santo sábado. Él no estaba trabajando, él tenía que trabajar, pero ahora ese día él sabía que era un día de reposo, un día de descanso, un día de adoración a nuestro Dios. Y ahora él, en ese maravilloso día, él tuvo ese privilegio de que recibió la visita de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, que es el sábado, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias, que a esas 7 iglesias le iba a mandar Juan todo lo que Dios le iba a revelar. Por eso le dijo, escríbela en un libro, escríbela, y lo mandas a esas 7 iglesias y le da los nombres. Esas iglesias tienen mucho significado que, claro, no lo vamos a tratar de estudiar ahora porque no nos daría el tiempo. Pero cada iglesia tiene un periodo de tiempo. Por ejemplo, la primera iglesia que dio inicio en el año 31 de nuestra era y alcanzó un periodo de 100 años, hasta el año 100. Ahí es el periodo de la primera iglesia. Luego vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del Apocalipsis. Aquí tenemos lo que está en el Apocalipsis, el capítulo 1. Ahí nos dice, vamos a decirlo solamente por los periodos de tiempo nada más. La iglesia de Éfeso, que fue la primera iglesia, su periodo de tiempo fue del año 31 al año 100. Luego vino la iglesia de Esmirna, del año 100 hasta el año 313. Luego vino el otro periodo de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo del 313 al 538. Durante todos esos periodos de tiempo iban sucediendo cosas que, claro, ahorita no lo vamos a decir porque digo, tiempo no nos va a dar, pero usted abra su Biblia, estudie y va a encontrar mensajes que le ayudarán a entender lo que estaba sucediendo en esos periodos de tiempo. Luego, del 538, nos lleva a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, del 538, su periodo fue de hasta el 1560. Y del 1560 tenemos el periodo de la iglesia de Sardis. Sardis, otra iglesia que alcanzó el tiempo del 1560 a 1798. Luego viene la otra iglesia,
Filadelfia. Filadelfia, su periodo de tiempo fue del 1798 a 1844, que da comienzo el tiempo del fin y comienza el periodo de la iglesia de Laodicea. De ese periodo de 1844 empieza el periodo de la iglesia de Laodicea, a la cual pertenecemos nosotros. Nosotros somos la iglesia de Laodicea. Un historial bastante extenso para conocer todos estos tiempos, estos periodos que se mencionan aquí en la Santa Palabra de Dios. Pero si usted tiene su Biblia, puede buscarlo, el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, y irlo estudiando y estudiando y estudiando, comparándolo con historias, y se va a dar cuenta esos grandes mensajes que tienen estas iglesias hoy día para nosotros. Nos dice también lo que íbamos leyendo del capítulo 1 de Apocalipsis, dice: yo estaba en el Espíritu, ya lo leímos, ¿verdad? Y el versículo 11 dice que decía: yo soy el Alfa y la Omega, ya también lo leímos, donde nos nombra los nombres de las 7 iglesias. Y dice: y me volví, dice Juan, me volví para ver quién es el que hablaba conmigo, porque él escuchaba nada más la voz, pero él quería saber quién es el que hablaba. Y dice Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candelabros de oro. El 13 nos dice: y en medio de esos 7 candelabros, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Y quién era ese Hijo del Hombre? Él recordaba que ese personaje él lo conocía, pero al personaje que él conocía, su cabello no era así como el que ahora estaba viendo. Ahora su vestido igual, todo. Dice su ropaje, dice claramente aquí, y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, se parecía al Hijo del Hombre que él había conocido en la tierra. Ese Hijo del Hombre estaba vestido de un ropaje que llegaba hasta sus pies y estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro, cosa que el Hijo del Hombre que él conoció en la tierra no los tenía. Pero dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Él se sorprendió al escuchar su voz, al ver su físico, todo lo sorprendió. Pero dice el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Una gran diferencia que hacía ahora el que él había conocido. Su rostro, ¿cómo era? Dice, como el sol cuando está fuerte, ¿verdad? Así era su rostro. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Qué diferencia para aquel que él conoció, aquel humilde carpintero, aquel humilde predicador, aquel humilde personaje que él lo vio cuando lo maltrataban, cuando lo hirieron, cuando lo golpeaban, cuando le pusieron una corona de espina en su cabeza, cómo sangraba, todo, cómo lo golpeaban. No era el mismo que él había visto allá. Ahora
el que estaba mirando era muy diferente, muy diferente. Dice y el versículo 17, y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Eso dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Él se sorprendió tanto al ver a ese Jesús que él había conocido tan diferente. Y él dice, cayó a sus pies de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Dice, y él que vivió, el versículo, y él puso su diestra sobre mí, sigue diciendo el 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Tanto fue la sorpresa de Juan al ver a Jesús, al reconocerlo, él cayó como muerto a sus pies. Pero ¿qué hizo Jesús? Lo tomó con su diestra, con su mano derecha y le dijo, no temas, le dijo, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso estaba diciéndole, le dijo Jesús a su siervo Juan. Cuando lo tomó de la mano, lo levantó y le dijo que no tuviera temor. Yo soy el mismo, ¿verdad? Yo soy ese Jesús que tú conociste allá en la tierra. Yo soy ese Jesús que viste que crucificaron. Yo soy ese Jesús que lo llevaron a sepultar allá. Pero recuerda que dije que al tercer día iba a resucitar. Yo soy ese Jesús y ahora he venido, estoy aquí. Y le dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Fue la orden que recibió Juan de Jesús. Escríbela, escríbela. Todo lo que estás viendo, lo que has oído, escríbelo y lo mandas a las 7 iglesias. Un mensaje tan importante que Juan iba a enviar a las 7 iglesias. Nos dice el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ese era el simbolismo de eso que estaba viendo Juan, de lo que tenía las 7 estrellas, que son las 7 ángeles que están en esas 7 iglesias. De esta manera, con la ayuda de Dios, nosotros entendemos el Apocalipsis y también el libro de Daniel, pero debemos estudiarlo con reverencia. Esperamos que los que tienen su Biblia estudien esos libros con humildad, con oración y puedan encontrar respuesta a todas estas maravillosas enseñanzas. Vamos aquí a ver los pedidos de oración que tenemos, que son muy importantes, vamos, aquí tenemos de una persona que se llama Elena Rosa. Ella está internada en el hospital Star de médicos. Ahí está internada y ella pide que oremos por ella. Y vamos a orar por ella. Y vamos a orar también, se nos pide para que Dios cuide de sus hijos en Corea del Norte, en Corea del Sur, en Japón y en China. Ahí está el pueblo de Dios
pasando por grandes problemas. Vamos a orar por ellos. También para que los ojos de todos se tornen al cielo y reconozcan las señales de los tiempos y que Jesús viene pronto, aún los oficiales de nuestro gobierno, que Dios los dirija y ellos también puedan levantar sus vistas al cielo para contemplar que todos estos acontecimientos son señales que Jesús anunció en el libro de Apocalipsis. Antes de irse, Él anunció todo lo que iba a suceder. No estamos a ciegas. Nosotros sabemos muchas de estas cosas. Dios dijo, y vamos a orar también por aquellos que son parte de los ministerios especiales. También oremos por aquellos que trabajan entre los sordos, los discapacitados, los huérfanos y otras personas en necesidades. Oremos por aquellos que están en colonias de leprosos, para que ellos no sean ignorados u olvidados durante este tiempo. También vamos a orar para que mientras reconocemos la cercanía de la venida de Jesús, tomemos tiempo para buscarlo en todo nuestro corazón y que profundicemos en su palabra. También oremos para que podamos captar las hermosas y profundas verdades de la Biblia en libros como el que estamos estudiando, el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Son libros sumamente importantísimos para estudiar en estos tiempos en el cual estamos viviendo. Y también por los misioneros que están en sus puntos de responsabilidad en varios lugares alrededor del mundo. Oremos por provisiones por sus necesidades físicas y también por su protección. Por último, oremos por fuerzas continuas y rehabilitación para aquellos que se han recuperado. Por esas personas que ya les han dado de alta, pero se encuentran bastante débiles por todo lo que han sufrido. Vamos a orar por ellos, que Dios les dé esa fuerza, que se rehabiliten pronto y puedan volver a sus tareas, sus trabajos, y que Dios pueda darles su bendición, pero que no olviden que hay un Dios en los cielos que los está llamando, los está invitando, y que a través de todos esos problemas de epidemia, también podamos tomarlo como un llamado que Dios nos está haciendo para que nosotros levantemos nuestras cabezas al cielo y veamos que muy pronto de allá vendrá el Salvador, que nos llevará y nos dará la vida eterna, donde no habrá ya más muerte, clamor, ni dolor, ni sufrimiento, como el que ahora están pasando en este mundo. Esperamos que muchas personas de estas que escuchen estos mensajes reconozcan a Dios como Salvador, estudien su Biblia y puedan encontrar la salvación con la ayuda de nuestro Dios. Que Dios los bendiga a cada uno. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Bendito Dios y Padre Santo, pedimos tu bendición, tu protección y la ayuda de tu Santo Espíritu. Bendice esta persona que está hospitalizada allá en el estar médico. Pedimos tu bendición, tu protección, tu sanidad. Tú la levantes, Señor, con tu mano poderosa, y ella pueda ir pronto a casa a hacer sus actividades con la salud que tú le des. Así todo por las cuales la lista que hemos hecho, nombrado, queremos tu bendición, tu protección, la dirección de tu Santo Espíritu por todo aquel personaje que elabora, que trabaja, que están trabajando, que están en los hospitales, que están enfermos. Pedimos tu protección para cada uno, tu ayuda divina. Tú estés allí con ellos, Señor. Así como estuviste con Juan allá en la isla de Patmos, visitándolo, tú estés también con estas personas donde están sufriendo esa enfermedad. Y pedimos, Señor, que pronto salgan de esa epidemia, porque tú vas a intervenir, ya estás interviniendo, Señor, y que pronto
podamos ver nuevamente salir el sol de justicia que tú has prometido, Señor. Gracias por escuchar nuestras peticiones. En el nombre sagrado de Jesús te programa estas peticiones. Amén. Amén.